agradecer al Campus do Mar y en particular a Emilio Fernández esta invitación, que para mí representa una oportunidad de venir por aquí y bueno, ver a caras conocidas y compartir con vosotros este asunto en el que pues ahora llevo 3 años como gestor efectivamente, pero tuve un año previo desde febrero de 2008. Primero fui colaborador de Beatriz Morales, que es la persona en la que sustituí a partir de noviembre del 2008. Y bueno, pues las tareas que vengo desempeñando como gestor de este programa, en fin, respondiendo a la solicitud de Emilio, he tratado de hacer una presentación que resume más o menos lo principal de la investigación marina, centrándome mucho en el análisis de la última convocatoria que se acaba de resolver. La semana pasada llegaron las resoluciones definitivas y haciendo también un pequeño esfuerzo de prospectiva, pues con estos problemas de, como digo en el título, de incertidumbres que son inevitables dadas las situaciones que luego comentaré. Y por tanto abro un último apartado de la presentación en este capítulo más futurible de prospectiva, en la que ya os anuncio que no esperéis demasiado, porque yo mismo no tengo respuestas, ¿no? Bueno, esto lo copié de la web y desde luego que la presentación no va a ser en gallego, ya me gustaría. Bueno, ahí están un poco las líneas, los 3 bloques de la presentación. Voy a primero un poco ubicar el programa CITMAR, el programa de Ciencia y Tecnología Marina, analizar, digo ahí, el último Plan Nacional de I+D+I, y es cierto que no solo es el último porque es el más reciente, sino porque va a ser el último, en el sentido de que acabamos de aprobar en el Ministerio, en fin, la nueva Ley de la Ciencia, y a partir de ahora pues va a haber cambios sustanciales en la gobernanza de todo el tema de la ciencia, como comentaré en la última parte de la presentación, en la que intentaré hacer esa prospectiva y rodeada de esas incertidumbres. Bueno, pues empezando con un poco repaso de la investigación marina, destacar este programa CITMAR o programa MAR, el programa de Ciencia y Tecnología Marina, que aparece en el año 95 y desde su aparición, bueno, pues es el principal instrumento activador de la investigación marina en España. Desde ese programa se gestionan proyectos de investigación fundamental no orientada, esa es la terminología, y digamos de financiación exclusivamente pública, financiados por el MICIN. Y bueno, esta investigación, como todos saben, pues está articulada en planes nacionales que son cuatrienal, de 4 años de duración, de modo que ahí hago ese esquema con los últimos 4 planes nacionales, que son los que han habido desde que nace el programa CITMAR, ¿no?, en el 95. Entonces, como ven, los 3 primeros planes, el tercero, cuarto y quinto, los 3 primeros en los que hay programa MAR, un poco la filosofía de la convocatoria era no solo CITMAR, sino toda la convocatoria de proyectos era, podemos decir, top-down, es decir, había objetivos específicos, líneas prioritarias a las que había que adscribir cada proyecto o cada propuesta, mientras que en este último, el que ahora termina, el enfoque ha cambiado y ha sido bottom-up, es decir, no había líneas, no había temas o áreas priorizadas, sino que no teníamos objetivos específicos, de modo que cada investigador pues planteaba el proyecto, en fin, que le parecía más adecuado y lo defendía en los términos que consideraba mejores, ¿no? O sea que ha habido ese cambio en el último plan. Como veis, el año 2012, en realidad, recientemente se ha aprobado una prórroga del actual plan, como consecuencia precisamente de la aprobación de la Ley de la Ciencia y al hecho de que durante 2012 va a haber que implementar pues todos los contenidos de la nueva ley que generan pues algunos cambios, como comentaré luego. O sea, de momento tenemos prorrogado el plan nacional de cara a la convocatoria del año próximo. Bueno, evidentemente hay un gradiente desde la financiación pública, que es sobre todo la de la que voy a hablar. De hecho, el programa CITMAR, digamos, está dentro de este ámbito más público de investigación fundamental no orientada, aunque es cierto que aparecen, digamos, entidades, así se llama, ¿no?, ente promotor observador, pues que alberga empresas o a otras entidades que apoyan la ejecución de un proyecto o simplemente, pues, en fin, están de acuerdo y le apoyan o
participan de alguna manera en la iniciativa. Luego hay, en fin, otros proyectos en los que progresivamente la empresa o la iniciativa privada se va implicando más, incluso algunos, desde luego no en el ámbito marino, en el que toda la financiación es privada, ¿no? Yo me voy a centrar en los proyectos de financiación pública y básicamente en esta convocatoria, este programa básico permanente que es CITMAR, en el que, como saben, pues digamos, hay alguna limitación, por ejemplo, en el número de proyectos en los que se puede estar, que es el máximo de 2, y con algunas restricciones, ¿eh? Por ejemplo, investigadores principales de modalidad A, los jóvenes investigadores necesariamente tienen que poner el EDP completo, etcétera, ¿no? Pero como mucho se puede estar simultáneamente en 2 proyectos. Además de esta convocatoria que es anual y que podemos llamar la convocatoria básica, ha habido en temas marinos algunas convocatorias extraordinarias, como las 2 que cito ahí, una bien conocida aquí en Galicia, la del programa de vertidos marinos accidentales que se puso en marcha después de la catástrofe del Prestige, o bien la del Año Polar Internacional. Han sido, en 2007-2008, han sido convocatorias extraordinarias en las que, pues, en ese caso no había coste en términos de EDP, que es ese acrónimo de equivalentes a dedicación plena, ¿no? Bien, por otra parte, no solo el programa MAR o el programa CITMAR financian la investigación marina, es quizá en el que más investigación marina se financia, pero hay otros programas y es interesante ver esta panorámica. Aquí veis los 4 departamentos en los que se divide la Subdirección General de Proyectos de Investigación, a escala de todos los proyectos de investigación, de modo que nosotros dependemos del Departamento de Medio Ambiente y Recursos, pero también hay investigación marina en el que sitúa abajo el de Ciencias de la Vida y Agroalimentación. Este sería un poco el desglose en programas nacionales dentro del medio ambiente. Y está CTM, que es, en fin, como empiezan todos los proyectos del programa MAR, pues es con las 3 letritas estas del programa, Ciencia y Tecnologías Medioambientales. Pero también hay proyectos marinos en CGL, que es el programa de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global, y en particular los he puesto en azul, los que tienen proyectos marinos, el BOS, que es el de Biodiversidad, ANT, que es el de Investigación Polar, o el BTE, que es de Ciencias de la Tierra, que precisamente además gestiona Federico Vilas, un compañero de aquí, de la Facultad de Ciencias del Mar de Vigo, y que está presente en la sala. Así que investigación marina un poco pues atomizada en estos programas, si bien la mayor parte está en el programa MAR. Se me olvidaba el AGL, Recursos y Tecnología Agroalimentaria, que tiene un subprograma, que es el de acuicultura, en el que también hay investigación marina, por supuesto, y está gestionada incluso desde otro departamento. Esa sería un poco la panorámica de proyectos marinos. Yo en lo que sigue voy a hablar sobre todo del programa MAR, que es el que me toca en esta etapa gestionar. Bueno, y esta es un poco la estructura jerárquica en el Ministerio. En fin, ahí está el DTMA, el Departamento Técnico de Medio Ambiente, del que dependemos las áreas temáticas, los subprogramas. Y por encima de él está la Subdirección General de Proyectos, la Dirección General de Investigación, la Secretaría de Estado y el Ministerio. Ahí veis las personas que ahora mismo ocupan la responsabilidad en cada uno de esos niveles. Y bueno, he destacado en distintos colores el efecto ese cremallera de mujer-hombre, ¿no?, que hay ahí, desde la ministra hasta el gestor, en este caso del programa MAR. Y bueno, me gusta situarme un poco por debajo de los políticos, pero entre ellos y los investigadores, en ese papel que creo que tenemos los gestores de un poco de bisagra, de conexión entre los investigadores y el mundo de la política científica y de la administración de estos recursos, ¿no? Bueno, ahora mismo ocupo yo ese cargo, pero ha habido personas que me han precedido. Ahí está un poco la historia del programa MAR, en cuanto a los gestores que lo han llevado. Fue Tintoré el primero, después en el 98 otro gallego, Antonio Bode, estuvo llevando la gestión del programa. Tuvo la suerte de pasarle los trastos a Beatriz Morales justo antes del Prestige, de la catástrofe del Prestige, unos meses antes. Y a partir de 2002 es Beatriz Morales la que lo lleva. Precisamente el accidente del Prestige y la puesta en marcha de la convocatoria BEM hace, en fin, es un poco el motivo de que se aumente la plantilla, digamos, y aparezca por primera vez un colaborador en el programa, que fue Javier Ruiz durante
durante estos primeros años. Yo en realidad sustituí a Javier Ruiz como colaborador, lo que comentaba antes, en 2008, y sustituí a Beatriz como gestor y intercambiamos los papeles, de modo que hicimos juntos la convocatoria de 2008 y 2009, y a partir de enero de 2010 es Alicia Lavín, del Oceanográfico de Santander, quien está conmigo en la gestión del programa. Como veis ahí, mi compromiso es hasta 2012, que fue el compromiso que adquirí el problema es que las personas han cambiado ya, ha habido muchos cambios en la jefatura del departamento y el compromiso era con alguien que después ha tenido 2 personas, en fin, pero en principio yo me comprometí a 4 años y eso se cumple a finales de 2012. A partir de ahí, pues ya veremos. Bueno, los principales actores, digo aquí, de las ciencias marinas, pues sin duda, mirando cualquier indicador, Universidad, CSIC y Instituto Español de Oceanografía son siempre los que bueno, pues más o menos representan un porcentaje muy alto, 95%, en este caso está medido como institución a la que pertenece el IP de los proyectos que ha habido entre 2008 y 2010. Usando otros indicadores podrían cambiar estos números, pero son los 3 principales actores. Aunque hay otras instituciones, ahí tengo alguna relación, ASTI, por ejemplo, el Instituto Geológico y Minero, el CEDEX, INTA, o en fin, algunas fundaciones, pues también participan y consiguen proyectos, etcétera, de esta temática. Y la distribución geográfica de los centros y de la investigación marina, pues está bastante distribuida a lo largo del territorio, en las islas y en el territorio, evidentemente, sobre todo costero. Y bueno, ahí he puesto en colores las principales universidades con investigación marina, los principales centros del CSIC o los centros costeros del IEO. Quizá destacar el hecho de la acumulación de centros o de instituciones en el área de Vigo, por una parte, en la que coinciden universidad con Facultad de Ciencias del Mar, CSIC y IEO, y lo mismo pasa en Cádiz. Son dos zonas en las que al menos digamos están presentes las 3 principales instituciones de investigación. Sin duda la zona de Cataluña es la que mayor número de centros agrega, como ven en la imagen, pero en general está bastante bien distribuido. Si miramos muy rápidamente, digamos, una particularidad importante de este programa, como es las infraestructuras marinas y particularmente los barcos, ¿no?, la flota oceanográfica, bueno, ahí tienen en esta imagen muy esquemática pues los 5 mayores barcos de los que disponemos, ¿no?, el Hespérides y el Sarmiento, que lo gestiona el CSIC, el Cornide, que lo lleva el IEO, el Thalassa, que en parte, bueno, sobre todo francés, pero hay una parte que se cofinanció tanto la construcción como el mantenimiento y hay una parte digamos, del barco es nuestra, y el Miguel Oliver como uno de los barcos de la Secretaría General de Pesca, ¿no? Aquí hay otros 5 de menor porte, también CSIC, IEO y de nuevo la Secretaría General de Pesca. En el caso de la flota oceanográfica no está tan bien distribuida, está muy agregada y con una enorme y una clara, digamos, ventaja por parte de Vigo, ¿no?, que agrega la mayor parte de la flota oceanográfica. O sea, en ese sentido no cabe duda de que Vigo es el principal puerto oceanográfico, al menos porque hacen base todos los barcos que ven ahí y no sé si alguno se me escapa. O sea que eso tiene ventajas, desde luego, el hecho de agregar la flota en una zona, y tiene ventajas evidentes, pero también, sobre todo, en la flota, digamos, con la flota grande, la de buques de tipo, en fin, de largo alcance, de mayor porte, da un poco igual donde esté la base. Quizás en la flota pequeña, la flota más regional, sí es una desventaja el que todo quede agregado en un sitio porque, digamos, cuesta mucho más trabajo el desplazar ese tipo de buques a otras zonas, ¿no? Pero este es el panorama actual de reparto de barcos en los distintos puertos. Y siguiendo con infraestructuras, pero esto lo voy a pasar bastante más rápido y pido disculpas porque aquí no lo tengo en inglés de una presentación anterior y no lo he traducido. Las bases antárticas, bueno, son infraestructuras marinas relativamente, digamos, son de apoyo a alguna parte de la investigación que se hace, precisamente además en otro programa, que sería el programa Polar, y bueno, son consideradas tanto esas bases antárticas como algunos de los barcos, como algunos de los buques oceanográficos ICTS, que
infraestructura científico-técnica singular, como supongo que todos saben, ¿no? Entonces, dentro del panorama de ICTS, que aquí ven un poco la panorámica previa a la ampliación que ha habido recientemente de ICTS, pues el mapa de grandes instalaciones que teníamos en España por comunidad autónoma y las nuevas que se han añadido a este panorama. Bueno, en particular en Galicia se consideraban como tal dos de los barcos, el Cornide de Saavedra y el Sarmiento de Gamboa. Ahora hay un planteamiento por parte de la COXABO, de la comisión que coordina todo lo de la flota, de que tratando de que toda la flota oceanográfica se considere ICTS, lo cual tiene más sentido porque esa diferencia entre unos barcos y otros no parece que lo tuviera. Y además estaba el centro de supercomputación, Finisterra, que está aquí en Galicia. Y como decía, ICTS marinas y polares, además de los dos buques o el Hespérides que te hace base en Cartagena y las bases antárticas, más recientemente se han incorporado como ICTS pues la Plataforma Oceanográfica de Canarias, PLOCAN, o el SOCIP, este sistema de observación que está empezando también a funcionar en Baleares. Todas estas ICTS marinas se coordinan en una red, que es esa red de ICTS que tiene esa web que ven ahí. Bien, y finalmente en esa presentación general pues hay otros instrumentos de financiación, no solo los que he comentado, y destacar, por ejemplo, el programa Consolider dentro del Ingenio 2010, que nace pues con esa vocación de dar un salto de calidad en la investigación marina en España. Tiene estos objetivos generales de aumentar la masa crítica y la excelencia científica, con objetivos en la frontera del conocimiento, etcétera, proyectos de gran escala. Y bueno, las convocatorias han funcionado en ese rango entre 2006 y 2010. Esas son las propuestas que han habido y los proyectos aprobados, son 77, prácticamente algo más del 10%, y con ese importe global. De todas las propuestas, de las 77, hay una única relacionada con lo marino, que es la propuesta o el proyecto Malaspina, en el que bueno, participan también investigadores de algunos de los centros de aquí de Galicia. Y bueno, como decía, es un proyecto con un orden de magnitud por encima de los proyectos, digamos, normales. En total fueron 5 millones la financiación que recibió del Ministerio. Ya verán que eso está más o menos en el rango de lo que se financia en toda la convocatoria del programa MAR. 16 instituciones, 30 institutos y unos 400 científicos vinculados a la iniciativa. Bueno, sin entrar en los detalles, es una iniciativa que sin duda es interdisciplinar. Ahí se han juntado pues gente de disciplinas muy diferentes, incluyendo, por ejemplo, un bloque de historia. Aparecen todas estas instituciones y, por tanto, es un proyecto interinstitucional. Geográficamente, pues bueno, la mayor parte de las instituciones que antes ponía en el mapa anterior aparecen en el proyecto Malaspina y tiene ese componente también de generación de una red interterritorial. Y por último, aunque es un proyecto nacional, financiado desde el Ministerio en España, pero tiene una componente internacional evidente, puesto que, por ejemplo, bueno, la propia campaña es de escala planetaria, hay muchos socios asociados, en fin, socios extranjeros que también participan y tiene esa dimensión entonces internacional. Bueno, esto lo conocen bien, la campaña que se ha hecho en los dos barcos del Hespérides y el Sarmiento. Y terminando con este proyecto, que un poco lo he puesto como ejemplo por esa mayor escala, pues además del objetivo principal, que era estudiar el impacto del cambio global en el océano y la biodiversidad, pues había otros objetivos que tienen también una importancia grande, como combinar la investigación de alto nivel con un esfuerzo de información a la sociedad, aumentar el interés científico entre jóvenes. De hecho, se ha puesto en marcha un programa de formación también de interés. Y, bueno, pues afianzar el liderazgo y la cooperación para reforzar las capacidades y la visibilidad de la oceanografía en España. O sea, yo creo que objetivos que en gran medida se están cumpliendo y que era importante destacar en esta presentación general de la ciencia marina en España. Entro entonces en la segunda parte de la presentación, que tiene más que ver con un análisis de la convocatoria que acaba de cerrarse, de la de 2011. Y es un poco, son los números resumen de todo, ¿no? Para el programa MAR, estoy hablando del programa MAR, es decir, proyectos marinos son más, evidentemente,
pero en el programa MAR llegaron 67 propuestas y se han aprobado 38, lo que significa que es un 56% de las solicitudes, con una financiación total de 4,5 millones de euros y una financiación media por proyecto de 128.000 euros. Ha habido 9 proyectos de EGA, que son los dirigidos a jóvenes investigadores, lo que representa el 24% del total de proyectos concedidos. Y un último indicador, proyectos con mujeres como investigador principal son 8, lo que representa un 21%. He comparado esos números con el global de la convocatoria, es decir, en esto ahora son casi 2 órdenes de magnitud de diferencia, pero es toda la convocatoria, todos los programas, todos los departamentos. Fijaros que el porcentaje de proyectos concedidos es muy similar, estamos en el promedio, ¿no? Se han concedido 3.350 proyectos de un total de casi 6.000 propuestas, con una financiación media por proyecto de 114.000, es decir, que son un poquito, en promedio, los proyectos marinos son un poquito más caros, se ha dado un poco más de dinero en ese promedio. En cuanto a EGA, estamos muy bien, estamos muy por encima. Digamos, esto del EGA se ha animado desde la propia convocatoria, aparecía así en el BOE, digamos, había un interés grande en que entrara gente nueva en el sistema y se fomentaran estos proyectos, digamos, que tienen que ser necesariamente buenos, pero hechos por gente que tiene todavía menos experiencia, entonces sea menos exigente con el currículum, con la trayectoria, porque se comprende que son gente que está empezando. Y ahí, ya digo, hemos tenido un porcentaje muy por encima de la media de datos globales. Y en proyectos con mujeres, sin embargo, nos hemos quedado un poco por debajo. Ya ven que es un 28% para globalmente toda la convocatoria y un 21% en el caso marino. Esto es un análisis de la tendencia en los últimos 4 años, desde 2008, es decir, coincidiendo con todo el plan nacional actual, el 6º plan nacional. Y de esta tabla, pues lo fundamental quizás sea la tercera fila, el de porcentaje de proyectos aprobados. La tendencia ha sido de descenso. Empezamos en 2008 con un 71%, un porcentaje alto de propuestas se aprobaban en la convocatoria, y eso ha ido disminuyendo y se ha estabilizado en torno a ese 55-56% que hemos tenido este año. Y otro indicador interesante es el del coste medio por proyecto. Desde 118.000 que teníamos en 2008 ha aumentado a 128.000. Luego abajo hay indicadores de número de becas, proyectos que han tenido becas, que más o menos se mantienen en torno a la mitad. Más o menos la mitad de los proyectos pues tienen un becario. Digo, la disminución en el porcentaje y el incremento en el coste medio por proyecto, yo creo que son indicadores, en fin, a mí me parecen positivos, en el sentido de que también una reducción en el presupuesto podía haberse canalizado, en fin, distribuyendo entre más gente o entre más proyectos los fondos de los que se disponía, un poco en la filosofía del café para todos, ¿no? Yo creo que aquí se ha apostado por digamos, financiar adecuadamente los proyectos que eran buenos, aunque sea a costa de financiar menos proyectos, ¿no? En todo caso, estos son los números de este plan, de estos 4 años, y las tendencias en cuanto a proyectos aprobados y financiación. Por comunidad autónoma, aquí tenéis el número de solicitudes, los proyectos concedidos, el porcentaje que representan, la financiación global y la financiación media por proyecto para las comunidades que han tenido proyectos en el programa MAR en esta convocatoria. Fijaros que Galicia aparece en segundo lugar y ya veréis cómo eso es algo que se repite en otras tablas que presentaré luego. Cataluña suele aparecer primero y en segundo lugar pues Galicia y tercero Andalucía. Eso sería un poco los 3 primeros en cuanto a número de proyectos concedidos. En Galicia son 9, en Cataluña 11 y en Andalucía 7. La financiación media la tenéis en la última columna. Y bueno, así se distribuyen esos 38 proyectos concedidos entre comunidades. Entre instituciones es el CSIC en esta convocatoria de 2011, repito que todo lo que estoy presentando es para esta última convocatoria. El CSIC obtiene 17 proyectos y cuando digo el CSIC es que el investigador principal es del CSIC. A lo mejor en ese proyecto aparecen y participan investigadores de
otras instituciones, pero el sitio del IP es el que marca esta división. De modo que el CSIC con 17 y distribuidos del modo que ven a la derecha, ICM de Barcelona, el Instituto de Ciencia del Mar con 6 y el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo con 4, el resto lo ven ahí. Universidades tienen 15 proyectos y la de Vigo y la de Cádiz son las que más, con 3 cada una. Y el Instituto Español de Oceanografía con 3 proyectos, 2 del Centro Costero de Coruña y 1 del Centro Costero de Canarias. O sea que proyectos gallegos son estos 9, 4 del CSIC, 3 de la universidad y 2 del IEO. Aquí están los nombres de los investigadores principales de estos proyectos. Luego en la siguiente diapositiva pondré el título y un poco el tema del que trata cada proyecto. Yo digo ahí abajo que en esta convocatoria se ha visto el efecto Campus do Mar, y en el sentido de que, bueno, son 9 proyectos, pero 3 de ellos son proyectos coordinados, es decir, un poco las sinergias y la coordinación que se impulsó desde la iniciativa esta de Campus de Excelencia Internacional, yo creo que se ha traducido en una convocatoria que creo que ha sido exitosa y se ve, por ejemplo, en este tipo de coordinaciones como sí que se ha trabajado con un espíritu de campus de excelencia y de agregación interinstitucional, ¿no? Ahí ven el proyecto que lidera Emilio Fernández con Francisco Gómez Figueiras, también Ricardo Prego con Manuel Varela, pues tienen un proyecto coordinado entre CSIC e IEO. Pepe Álvarez Salgado pues también es IP de un proyecto coordinado en este caso con una universidad no gallega, que es la de Las Palmas, con Javier Arístegui. Luego hay un par de proyectos de tipo A, de estos con los que se apostaba especialmente en esta convocatoria, que son el que lidera Pedro Cermeño, de aquí de la Universidad de Vigo, y Marta Varela del IEO. Y bueno, los otros dos, Pablo Serret y Ángel González, pues tienen proyectos, digamos, clásicos, ¿no?, de tipo B. El indicador de género es el que queda un poco muy por debajo de otras zonas, ¿no?, porque la única IP mujer es Marta Varela, los otros 8 son varones, o sea que en ese indicador andáis un poco por debajo de la media y de la comparación con otras zonas, ¿no? Estos son los títulos, ahí están los 3 proyectos coordinados, en fin, los conocéis de sobra seguro, pero insisto en esta agregación entre universidad y CSIC, en el caso del proyecto de Emilio y Paco, la agregación de nuevo CSIC con IEO en el de Ricardo Prego y Manolo Varela, Álvarez Salgado con Javier Arístegui y los 2 proyectos del eje B y los 2 últimos del eje A. Estos serían los 9 proyectos financiados de participantes o de personas que están vinculadas a instituciones del Campus do Mar, que es quien nos convoca hoy, ¿no? Bien, un pequeño comentario acerca de la parte en la que más trabajo tenemos, que es la de evaluación de esas propuestas y finalmente la resolución en cada convocatoria y particularmente la de este año, ¿no? Sabéis que la evaluación que se hace es doble, termina siendo un poco redundante, pero yo creo que eso garantiza que sea una evaluación, en fin, en la que al menos 5 o 6 personas han visto cada proyecto y, digamos, eso hace más difícil que se escapen, proyectos buenos no se financien o proyectos que tienen deficiencias pues se cuelen, ¿no? Siempre puede haber errores, pero yo creo que el sistema en ese aspecto es garantista gracias a la redundancia precisamente, ¿no? Hay una evaluación científica que hace ANEP, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, de modo que la hace dirigiendo el proyecto a expertos, digamos, muy relacionados con la temática. Estos expertos son anónimos y ni siquiera los gestores sabemos a quién están mandando desde ANEP, los coordinadores de ANEP, para evaluar cada proyecto. En el área mar, digamos, nos tenemos que entender sobre todo con 2 áreas de ANEP, que son la de Biología Vegetal, Animal y Ecología, que actualmente el coordinador de ese área es Javier Romero, un profesor de la Universidad de Barcelona, y el área de Ciencias de la Tierra, ¿no? Son los 2 áreas que convergen en el programa MAR, aunque hay otras, hay algún proyecto pues que entra en áreas de química, etcétera, ¿no? Ciencias de la Tierra ahora lo estuvo llevando hasta hace un año Pelegrí, José Luis Pelegrí, pero ahora lo lleva Jesús García Lafuente de la Universidad de Málaga. Y luego está la evaluación que hacemos desde la Subdirección General de Proyectos, que hacemos nosotros, digamos, a través de un panel de expertos, que es, en fin, una de nuestras misiones cada año es elegir
a un número que oscila entre 10 y 15 expertos, de modo que esos expertos ven los proyectos, cada proyecto lo ve al menos 2 de esas personas, y también hacen una evaluación individual y luego se discute en comisión, ¿no? De modo que es en la reunión del panel de expertos donde se hace la propuesta de calificación de cada proyecto, etcétera. Finalmente hay un informe de síntesis que hacemos los gestores y colaboradores con ayuda de los coordinadores de ANEP. Bueno, he traído un poco el número de personas que han participado en esas comisiones en el programa MAR desde 2008, en el tiempo que yo he tenido responsabilidad. En total han sido 50 expertos distribuidos de ese modo. Hay una caída a partir de 2009 muy abrupta, ¿no? De 16 expertos se pasa a 10 y eso significa pues que cada experto tiene que ver más proyectos y sobre todo que cada experto tiene que ver proyectos más alejados de su especialidad. Aunque, en fin, sabéis que este área pues es muy heterogénea y claro, que un experto tenga que ver 14 proyectos, por ejemplo, pues hace que no todos sean de su especialidad más cercana, ¿no? Entonces eso dificulta un poco la evaluación, pero es lo que hay. Distribuidos por institución, veis que más o menos se respetan la distribución que antes veíamos en cuanto a consecución de proyectos, ¿no? Ha habido CSIC y universidad son los que más aportan a esos expertos y EO y otros, ahí se incluye por ejemplo ASTI o Puertos del Estado, etcétera. Y por comunidad autónoma, de nuevo, pues también Galicia queda la segunda, o sea que se ha respetado más o menos también el potencial que viene marcado por la consecución de proyectos a la hora de elegir a los expertos, como ven ahí. Cataluña, Galicia, Andalucía, como decía antes, pues se mantiene esa secuencia de los 3 principales actores en términos de comunidades autónomas en la investigación marina. Y en cuanto a género, pues el número de hombres y mujeres, ahí lo ven, en 2010 fue perfecto, equilibrio total, en 2009 no tanto, y al final, en promedio, pues como la tercera parte han sido mujeres y las 2 terceras partes hombres, del total de 50. Termino haciendo ese comentario de que montar una comisión de expertos no es nada fácil, porque si se quieren respetar equilibrios territoriales, equilibrios temáticos, equilibrios de género y equilibrios institucionales, ¿no? Sobre todo si solo son 10, es muy complicado el que todo eso termine encajando. Bien. Y entro en la tercera y última parte de la charla, en la que, respondiendo a esa solicitud de Emilio, pues prospectiva. Tengo que hacer un poco un análisis de posibilidades futuras y claro, hay que empezar hablando de incertidumbres, como decía en el propio título de la presentación, de la conferencia. La primera incertidumbre es que estamos en campaña electoral y que dentro de muy poco, ¿no? De 12 días o de 10 días, hay elecciones generales, las posibilidades de que haya un cambio de color en el gobierno en Madrid son muy altas. Y eso abre incertidumbres evidentes, ¿no? No solo eso, sino que independientemente de quién gane o si se mantienen los mismos o tal, tenemos también un escenario general de incertidumbre a nivel más allá de lo nacional, ¿no? De la crisis esta internacional, que hace que cada día uno, en fin, se enfrente a estas cosas con cierto miedo de si se podrán financiar los barcos, si podrá haber dinero para la siguiente convocatoria, etcétera. Y es inevitable que esto participe siempre que haya que hacer un análisis prospectivo, ¿no? de lo que puede depararnos el futuro. Pero hay un tercer elemento que lo he comentado también al principio y es que acabamos de aprobar en junio, se ha publicado en BOE el 2 de junio, la nueva ley de la ciencia, que sustituye a la ley anterior que lleva vigente desde el año 86. Este es un elemento de incertidumbre también grande porque van a haber cambios en todo, ¿no? En la gobernanza de la ciencia y en muchos aspectos de lo que hasta ahora venía siendo habitual. Entonces, todo eso en 2012 nos va a tocar el trabajar, bueno, no sé si a mí o a los gestores, pero en general en el Ministerio se va a tener que trabajar mucho en esta implementación, no sé si esa palabra es correcta, de la nueva ley. Ahí digo que se debe implementar en 12 meses, pero dependiendo de los artículos, algunos son en 6 meses, por tanto deberían de implementarse de aquí al 2 de diciembre.
y otros son de 24, o sea que no todo tiene, digamos, la misma escala de tiempo para ponerse en marcha, pero en todo caso 2012 va a ser un año importante de definición de todo esto, ¿no? Ya os dije antes que de momento se ha prorrogado el plan actual, este sexto plan en el que estamos se prorroga un año y en principio para el año que viene las cosas seguirán un poco en el marco al que estamos acostumbrados, ¿no? También me dicen en Madrid que es muy probable que la convocatoria se retrase un poco, que normalmente estaba saliendo en diciembre, finales de diciembre, y es probable que este año se cuelen en enero, por el tema de las elecciones y tal, pero tampoco hay seguridad sobre eso. Bien, ese recorte de prensa es del País Digital de ayer mismo, no se ve muy bien la fecha, pero es del 7 de noviembre. Y bueno, insistiendo en lo mismo, o sea, le preguntan a los líderes que se presentan a las elecciones y en temas de I+D no hay propuestas concretas y aunque tanto el PP como el PSOE pues, en fin, apuestan por la nueva ley, la implementación de todo esto, pero a la hora de ir a propuestas concretas sigue habiendo mucha indefinición, está todo por hacer. De todas maneras, he sacado un poco de la nueva ley que está ahí podéis consultarlo en ese BOE, algunos de los elementos importantes y donde probablemente hayan aspectos de cambio. Bueno, esta primera diapositiva es un análisis de los elementos que obligaron a plantear cambios en la ley del 85. No sé si era del 86, bueno. En primer lugar, el hecho de que se han desarrollado competencias de investigación en muchas comunidades autónomas. Galicia es un ejemplo, tiene una convocatoria propia de proyectos de investigación, con una componente además marina también importante, y buscar coordinación entre el nivel nacional y el nivel regional o autonómico, pues es importante, ¿no? Y es uno de los retos, uno de los problemas que obligaba a redefinir aquella ley. El tema europeo, ahora hay que definir un espacio europeo de investigación, la ERA, ¿no? Las European Research Area, el espacio europeo de conocimiento, el tamaño alcanzado por el sistema de ciencia, que obliga a un cambio en el modelo de gestión, y ahí es donde entra la creación de la Agencia Estatal de Investigación, que será quizá la más importante novedad de la nueva ley, que tiene, bueno, en fin, el propósito de flexibilizar y de hacer más eficiente la gestión de la investigación. Luego hay un incremento muy notable en la comunidad científica, que es 6 veces mayor en número de investigadores a la que había en el 86. Y bueno, y el nuevo modelo productivo, la economía basada en el conocimiento, esta sería un quinto elemento para buscar ese cambio de ley. Algunas de las novedades de la nueva ley es el incentivo de la inversión privada, por ejemplo, con el tema de patrocinio y mecenazgo, enfoque de género. Se establecen derechos y deberes, cosa que no había explícitamente en la ley anterior del personal investigador y técnico. Un compromiso mayor que el que había en los temas de difusión del conocimiento, en la parte de cultura científica y de difusión del conocimiento, dimensión ética, cooperación de la ciencia y la tecnología al desarrollo y, bueno, el último punto, sí, quizás más relacionado con el de la difusión universal, ¿no? Divulgación y cultura científica. Esas serían algunas de las novedades que se incluyen en la nueva ley. Hay cambios en la gobernanza y aparecen nuevos instrumentos como los que ahí están relacionados, que son los que hay que poner en marcha a lo largo de este año 2012, ¿no? Un Consejo de Política Científica o el Consejo Asesor de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Comité Español de Ética, en fin, hay una serie de nuevos comités que están perfectamente, en fin, regulados en esa nueva ley, pero que hay que poner en marcha y que hay que darles contenido, ¿no? Y en cuanto a recursos humanos, y esto ha sido un poco un barrido rápido de la nueva ley, pues por ejemplo, pues aparecen estas nuevas figuras, el contrato predoctoral, el contrato de acceso al Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, que sería como un segundo escalón ya para personal doctor, sería ya postdoctoral, ¿no? Y con esta cosa de que a partir del segundo año se puede someter el currículum para intentar entrar digamos, como funcionario en alguno de los
instituciones de investigación. Y un contrato, después de ese segundo nivel, que dura hasta 5 años, de investigador distinguido, le llama la ley. Luego está la homogeneización de escalas, esa que llevamos tanto tiempo escuchando entre las distintas OPIs y tal, pues también se plantea en la nueva ley, equiparándolas con las del CSIC. O sea, los niveles de científico titular, investigador científico, profesor de investigación, ese modelo se quiere exportar al resto de las OPIs. Se flexibiliza la posibilidad de contratar a gente de fuera, extranjeros. En definitiva, el sistema se hace más abierto y homologable al de otros países del entorno, ¿no? Entre otros aspectos, por ejemplo, esto de la publicación en acceso abierto. Las publicaciones que son resultado de investigación financiada desde presupuestos generales del Estado, pues están obligados a publicar en acceso abierto una versión electrónica. Para eso los centros pues tendrán que tener un repositorio en el que se pueda hacer todo esto, pero del mismo modo, pues, por ejemplo, en una parte que nos afecta muy específicamente en el tema marino, todo el tema de datos oceanográficos, que es otro gran problema no resuelto de la investigación marina, pues habrá que trabajar en que eso termine estando en servidores públicos y no sea una información que cuesta mucho dinero conseguir y que termine, pues, digamos, mal utilizada o en un cajón, como pasa muchas veces, ¿no? Bueno, como actividades para 2012, desde la parte más personal mía o del equipo de gestión, pues tenemos que, bueno, trabajar en esa línea de la nueva planificación del siguiente plan, que ya no se va a llamar plan nacional además, sino plan estatal, con la nueva ley. Tenemos esta duda de si la idea de quienes van a estar a la cabeza del Ministerio es mantener esta estrategia bottom-up que hemos tenido en el último plan nacional o volver al top-down, pero nosotros hemos decidido que en cualquier caso, y a pesar de que desde el Ministerio ahora mismo no hay una respuesta clara sobre un apoyo a esta iniciativa, pero sí que creemos que es importante, ahora que hay un año de cambio importante en el marco en el que nos movemos, el trabajar en un análisis estratégico de la investigación marina, que creo que es algo que está pendiente de hacerse en España en general y que sería análogo a, por ejemplo, no sé si conocéis ese documento Oceans 2025, que viene a ser eso, un documento de planificación estratégica a medio plazo, ¿no? Yo creo que es algo importante hacer y que clarificaría muchas de las decisiones que luego hay que tomar, ¿no? Y por ejemplo, la de a dónde mandamos los barcos, ¿no? O tiene sentido que cada investigador pida una campaña en un sitio muy alejado del que pide el otro, ¿no? Y haya que compatibilizar el tener el barco en el Egeo, en el Pacífico mexicano, en el Ártico, y, en fin, esto a lo mejor se podría resolver si tuviéramos un poco más avanzados aspectos estratégicos y decidiéramos dónde tenemos que poner el esfuerzo principalmente, ¿no? Bueno, clarificar la normativa de uso de barcos, que es otro problema pendiente, y esto de la política de datos que he comentado y que ahora, bueno, ha habido un contrato que venía desde la época de la oficina que se abrió aquí en Vigo de vertidos marinos y que tuvo una persona, Sergio Ramos, que estuvo trabajando aquí en la Facultad de Ciencias del Mar, creo. Ese contrato que venía con una acción complementaria, ahora, de hecho mañana tengo la comisión de contratación, va a haber una persona en Cádiz haciendo esa labor de mantenimiento de la web, que era una de las cosas que hacía Sergio, pero también gestión de datos oceanográficos. Evidentemente es algo que no puede hacer una única persona, ¿no? La idea es que el esfuerzo de esta persona que se va a contratar sea un germen de lo que yo creo que es algo también pendiente, que sería tener un centro nacional de datos. Seguramente un centro que tiene que funcionar en red y aprovechándose del esfuerzo que se haga en cada nodo, y un nodo claro pues puede ser el de aquí en Galicia, pues en torno precisamente al campus de excelencia, ¿no? De hecho, mi última diapositiva pues tiene que ver con esto de los campus de excelencia. Esto es un ámbito que estrictamente, bueno, depende de otro ministerio, entre otras cosas, ¿no? Está en el ámbito del Ministerio de Educación, pero evidentemente estos campus que se consiguieron, digamos, los dos netamente marinos, que son el de Vigo como entidad promotora o principal de esa agregación, y Cádiz, el CEIMAR en el sur, que se ha conseguido este año, el de Vigo lleva ya un año, desde luego que van a ser iniciativas de impulso a la investigación marina, eso por supuesto, ¿no? Y bueno, creo que esto, como sin olvidar que hay otros campus, están el de los Canarios, que también tiene una parte marina, pero no solo, y sobre todo
digamos, tiene la componente astrofísica fundamentalmente, y el de Murcia, que incluye una parte marina, sobre todo de acuicultura, pero la parte principal de ese segundo campus tiene que ver con temas agroalimentarios relacionados con la huerta, básicamente, ¿no? Pero bueno, ahí hay dos propuestas, digamos, concretas, con instrumentos de financiación que agregan instituciones y sobre la que ya estamos empezando a trabajar en coordinaciones, y ahora hablo ya como profesor de la Universidad de Cádiz, entre Vigo y Cádiz. Yo creo que hay que saber vincular a esta iniciativa conjunta a algunos otros centros que no son campus de excelencia, pero que a lo mejor conviene buscar el modo de colaborar con otras instituciones de investigación marina también potentes, y tenemos un trabajo por hacer, pero probablemente un reto bonito que tiene que ver con la convergencia, con la relación interinstitucional y con sacar valor añadido un poco del vínculo entre instituciones, grupos y temáticas, ¿no? Me parece que esta era la última diapositiva, efectivamente, y nada más. Ahora lo que queráis preguntar, o en fin, si puedo sacar alguna duda, que en muchos casos las dudas serán más mías que vuestras, pero encantado de responder a lo que queráis.